No sé ustedes, pero yo creo que sí me bajo a los rusos. El anime iniciaría mostrándonos cómo el mundo entero está sumido en el caos y en una violenta guerra sin precedentes. Gritos de angustia, desesperación, odio e ira inundan los campos de batalla. Los soldados vivirían entre disparos y explosiones, pero en medio de todos ellos existe un poder capaz de cambiar el curso de la batalla: la magia, una habilidad increíblemente poderosa que permite a sus usuarios convertirse en una unidad multipropósito, permitiéndoles volar, usar escudos e incluso igualar el poder de las mejores artillerías. A su vez, la nación que se alza por encima de los demás es llamada Imperio, un país poderoso donde se encontraban las mejores mentes militares y los mejores magos. Y de entre todas sus tropas, quien más destaca es esta niña rubia llamada Tanya de Gurechov, nuestra prota y la mejor soldado estratega del Imperio, quien demostrará su poder y tenacidad en batallas con tal de lograr sus objetivos. Pero espera, ¿cómo que una niña? Se pasaron la convención de Ginebra por los huevos. Pero para entender aún mejor quién es ella y de dónde salió, vayámonos al pasado un momentito. En un día común en la Tierra, conoceríamos a un oficinista extremadamente metódico e inhumano, dispuesto a despedir a sus compañeros de oficina para cumplir con las reglas a como dé lugar, y así poder escalar mejor en la posición de su trabajo, todo con tal de tener una vida cómoda y sin preocupaciones. Soy ese. Él pensaría en su perfecto plan de vida, pero mientras esperaba el tren, un empleado al que despidió ese día lo empujaría a las vías del tren. En ese momento, el mundo entero se congelaría ante sus ojos. Justo entonces, algunas personas a su alrededor comenzarían a hablarle como si fueran un solo ser, diciéndole que está cansado de las personas por haberse alejado de los valores de la vida, ya que todos se han vuelto fríos, desalmados y han perdido la fe en su creador. Por lo que tras escuchar eso, el oficinista deduciría que está hablando con Diosito, pero le dejaría en claro que él era un hombre independiente, deconstruido y que no necesitaba creer en un ser superior. Además diría que si realmente Dios existiera, él no dejaría que alguien sea desvivido de esa forma, y si lo hiciera, eso lo convertiría en alguien más. Escuchar eso indignaría al Cuchito, quien le explicaría que él se encargaba de reencarnar a la gente, solo que era una excepción con él. ¿Te tienes miedo qué, perro? Le diría al oficinista, quien exigiría una explicación sobre la reencarnación, pero como eso no le incumbe, el Cuchito simplemente le diría que deje de andar chingando. Aún así se lo explicaría. La reencarnación era una herramienta para controlar el chingo de gente que hay en la Tierra, cosa que se burlaría el oficinista, pues según él, eso demuestra su impotencia. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Reafirmando que creer en un ser superior no hacía falta en un mundo donde ya tenemos Instagram, Netflix y chambeadoras. Pero el Cuchito, al ver que está hablando con un incrédulo de alto calibre, le diría a ver si muy vértebras, pues planea reencarnarlo, pero en un mundo donde todas las comodidades de las que él habló no existían, y donde su vida siempre estará en peligro constante. A ver si ahí sí respeto un poquito. Y por si fuera poco, también le diría que si lo desviven no habrá otra oportunidad. Y por fin hay un origen interesante en un isekai. Nada de camión kun aquí. Por lo que luego de eso, el oficinista despertaría en su nuevo cuerpo, una pequeña bebé llamada Tanya. Era reencarnarlo, no quitarle los derechos. Tras reencarnar en este mundo, sus padres la abandonarían en un orfanato donde la calidad de vida sería cuestionable. Además, el país donde se encontraba estaba al borde de la guerra, por lo que el caos y la segregación serían notables. Pero gracias a que en este mundo existe la magia, Tanya demostraría poseer el don de usarla y con gran poder, lo que significa que el ejército la acabará reclutando tarde o temprano. Pero como nuestro prota no quiere perder el tiempo, decidiría enlistarse lo antes posible para tratar de sacar el mejor beneficio posible, y aunque piensa que la guerra era un desperdicio de dinero y vidas, el ejército era el mejor lugar para lograr su objetivo. Su plan era claro: llegar a vivir una vida tranquila en la retaguardia, lejos de la guerra, para probarle al Cuchito que en efecto se la pela. Ella iría consiguiendo mejores rangos, primero como entrenadora de los nuevos reclutas, que a decir verdad no le tendrían mucho respeto que digamos, aunque ella les demostraría a qué punto pensaba llegar, con tal de cumplir su objetivo, madreándose
uno de los reclutas con tal de darles una lección. Pero por suerte, uno de los altos mandos llamado Erich, este tipo de acá con lentes y bien serio, la detendría justo antes de que haga una locura. Pero bueno, continuaría, y pese a las complicaciones en su entrenamiento, ella lo terminaría, y como prueba final, deberá demostrar estar lista para su despliegue como tropa. Aunque durante esta prueba, ella se daría cuenta de lo inesperado que puede ser la vida. Al llegar al punto estratégico asignado, Tanya comenzaría su rol como observadora avistando a tropas enemigas del ejército de la Alianza. Esa información la usaría el centro de mando imperial para lanzar un ataque de artillería preciso y letal. Toda esta masacre sería observada por el coronel Anson Su, quien sabría bien que no podrá hacerle frente a la artillería que los atacó, pero sí podrán acabar con el observador que emitió el ataque. Mientras tanto, lejos del bombardeo, Tanya reportaría la inminente rendición de las tropas enemigas, así que el centro de mando le ordenaría ir a controlar la artillería, pero a mitad de camino las comunicaciones se cortarían, dejando vendida a nuestro prota, quien sería sorprendido por el coronel Anson y todos sus soldados. La enana lograría cubrirse de sus ataques para luego escapar y pedir refuerzos, pero estos se tardarían demasiado en llegar. Ella pediría permiso para la retirada, pero el centro de mando se lo negaría, ordenándole que retenga a los enemigos cuanto pueda, deseándole la mejor de las suertes y dándole la bendición. Escuchar eso haría más que enojar a la enana, quien se lanzaría al ataque totalmente fuera de sí, todo por negarse a creer en la existencia del cuchito. En eso, el capitán de los enemigos junto a un par de tropas se lanzarían al ataque, pero Tanya lograría cubrirse, dándoles pelea y acabando con algunos, entre ellos el capitán, al que le mocharía ambos brazos. La prota seguiría peleando con todo, llegando al punto de quedarse sin balas, pero eso no la detendría, pues se lanzaría a pelear cuerpo a cuerpo con sus enemigos, a quienes tomaría por sorpresa y con un ataque mágico se marcaría un ¡Allahu Akbar!, acabando con varios enemigos mientras ella caía, pensando en que esta debía ser la mejor manera de que la retiren del frente, aunque su destino tendría otros planes, pues el imperio la habría rescatado y tras curarle sus heridas, la acabarían premiando con una medalla por su valor y esfuerzo, ganándose así el título de Alas de Plata. Claro que eso a nuestra prota le viene fatal, pues ahora le van a mandar a más batallas, justo lo que ella no quería, mientras que por otro lado, un científico trabajaría en un invento nuevo mientras meditaba en el potencial de Tanya, y como ella podría ser la única capaz de usar su más reciente invención. Días después de su recuperación, nuestra prota sería convocada por su superior para recibir su nuevo cargo en el ejército. Allí, el viejito le diría que sería enviada a la retaguardia como instructora. Esto sería lo que nuestra prota tanto anhelaba, por lo que aceptaría su nuevo puesto de inmediato. Antes de marcharse, ella también pensaría en lo que tendrá que hacer como instructora, supuestamente como trabajo seguro. Pero seguro mis nalgas, ya que apenas llegó la pusieron a probar un nuevo computador mágico, o sea los collares que todos usan, el cual acabaría explotando por ser demasiado inestable, aunque luego del primer intento fallido, a Tanya le entregarían otro collar, en teoría mejorado. Ella lo pondría a prueba pero seguiría teniendo problemas de estabilidad, viendo que va a abortar la misión, el doctorcito de acá llamado Adelheid von Schuchel, el mismo científico de la otra vez, le diría que no tenga miedo al éxito, pues su collarcito debería de poder aguantar la altura a la que está volando. Claro que la prota no le creería ni un poquito, así que se negaría a seguir avanzando con la prueba. Igual valdría madres, pues terminó explotando. Tanya estaría harta de probar los inventos del doctor, ya que su disque collarcito mejorado no le ha dado más que problemas, aunque él no pensaría lo mismo de su propio invento, así que le exigiría a la prota que deje de andar insultando sus invenciones, y le reclamaría por ser la razón de la que su invento no funcione como debería. Me chupa un huevo, le diría la enana, quien llena de frustración regresaría a su habitación para escribir una solicitud de cambio de puesto. Sus superiores leerían la solicitud y decidirían aprobarla, además de cancelar el proyecto del doctor. Mientras tanto, la enana pensaría que al fin va a lograr tener su vida perfecta, pero justo en ese momento el tiempo se congelaría otra vez. Entonces Diosito volvería a hablar con ella mediante un muñequito, porque sigue siendo una incrédula que no le tiene fe a Papá Dios, cosa que ella no negaría, pero como el cuchito no logra que la prota se haga seguidora de Cristo, pensaría en hacerle un milagro para que al fin tenga razones de creer, solo que eso le valdría madres a la enana, que acabaría destruyendo el muñeco para luego despertar, pensando que fue todo un sueño, aunque pronto se daría cuenta que no fue así, ya que se encontraría en su escritorio un papel con
con la frase "la voluntad de Dios". A la mañana siguiente, el doctor se llevaría a Tanya para seguir probando experimentos viejos, ya que le cancelaron el otro. Y como no le queda de otra, la prota despegaría para hacer las pruebas, aunque la máquina comenzaría a fallar como de costumbre. Sin embargo, el doctor le diría que esta vez le dé sin miedo, pues está convencido de que su invento funcionará a la perfección, pues del día anterior tuvo una revelación divina de parte de Diosito. Aún así, el planeador seguiría fallando, por lo que la enana pensaría en desconectarlo, solo que había un pequeño problemita, y es que el doctor le habría quitado los seguros a su máquina. Mientras tanto, nuestro prota junto a sus compañeros de brigada seguirían en el frente tratando de retener el ataque, aunque los enemigos contaban con artillería, cosa que los pondría en peligro, mientras que los cabos Hart y Kurz se lanzarían al ataque, ignorando por completo las órdenes de su comandante, algo que no le haría nada de gracia. Y ya en la noche, todos los soldados regresarían al campamento, mientras que los chicos de la brigada hablarían un poco, en donde Kurz se quejaría de detener a la prota como teniente. Justo entonces, ella los llamaría para hablar en privado. Ya valiste madres, mijo. Allí Tanya los mandaría de regreso a la nación, pues no va a tolerar a tener soldados insubordinados en sus tropas. Esto no le parecería justo al Rubio, que le reclamaría, pues él mismo se hizo voluntario para pelear en el frente de batalla, al igual que su compañero, solo que esa respuesta enojaría bastante a la enana, quien estaría a punto de pasarles filo. Pero la teniente Serebiakov, esta pelirroja de acá, intervendría para que no les haga nada, salvándoles la vida y haciendo recapacitar a Tanya, que les perdonaría la vida pero no su castigo, por lo que a la mañana siguiente la pelirroja se alistaría para un día más en el frente, aunque justo se le acercaría el teniente Schwarzkopf para ver si se encontraba bien, ya que la notaba un poquito inquieta. Y es que la pelirroja no sabría dónde estaban sus compañeros de brigada, a lo que el teniente le explicaría que los enviaron a la retaguardia después de hacer enojar a la prota. Y ya en la noche, Tanya y su equipo estarían haciendo un vuelo de reconocimiento, pero la pelirroja no tendría las fuerzas para seguir volando. Al ver eso, la enana se le acercaría para reprenderla, dejándole en claro que si lleva el uniforme del país, más vale ponerse en pie. Pero antes de continuar, al equipo los llamarían para una reunión de emergencia. El comandante les informaría a todos que el enemigo contaba con equipos mágicos de asalto que atacaron a los observadores entre sus tropas, por lo que ahora no cuentan con artillería. Tanya propondría acudir en su ayuda, pero no sería fácil, así que también dejaría fuera a la pelirroja, pues no cree que sea capaz. Eso no le gustaría nada a Serebriakov, quien se ofrecería de voluntario, logrando convencer al comandante de que la deje ir, aunque la enana no estaría muy contenta con esa decisión, aunque le prometerían hacer lo mejor posible. Luego de la reunión, la pelirroja le agradecería a su superior por la oportunidad, prometiéndole que hará lo mejor posible en la batalla. Al día siguiente, los soldados imperiales artilleros pedirían refuerzos, ya que los magos enemigos los tenían acorralados, y aunque los refuerzos estaban en camino, ellos aún debían seguir escaneando la zona, por más que eso significara la desvivisión asegurada. En cambio, las tropas enemigas acabarían con cualquier observador que lograban avistar, pero como estaban escondidos en las trincheras, su comandante ordenaría lanzar un barrido explosivo para acabar con todos, por más que eso les dejara sin magia. En cambio, nuestra prota perdería el contacto con los observadores, consciente de que llegaron demasiado tarde, pero eso no la detendría, así que luego de ordenar a sus tropas la retirada, ella se bufearía para lanzarse al ataque por su cuenta, logrando esquivar todos los disparos del enemigo y acabando con varios de ellos, aunque su sed de violencia sería tan grande que, sin pensarlo dos veces, se lanzaría contra el comandante enemigo, mochándole la cabeza a uno de sus soldados, mientras sonreiría como una desquiciada. Los demás enemigos tratarían de escapar, pero Tanya no les dejaría. Las tropas enemigas que quedaron pensarían en contraatacar, pero sus vehículos no podrían seguirle el ritmo, por lo que una vez fuera de alcance, la teniente les preguntaría a sus enemigos por qué invadían su patria, pero su comandante le daría un plumazo como respuesta. Viendo que ellos no quieren negociar, Tanya usaría un hechizo mágico súper poderoso y con una sola bala crearía una explosión gigantesca, acabando con los enemigos restantes y dejando a la pelirroja más que sorprendida. Y luego usarían el canal de comunicación abiertas, donde dejarían un último mensaje para todos los que estuvieran escuchando, donde les decía que si se rendían ante el imperio, ellos les mostrarían piedad. Más tarde, el teniente coronel Severin Vianto de la República le llevaría el informe de la batalla a su superior, el comandante Pierre Michel Lugo, confirmando la aniquilación total de la compañía de 106 a manos de una niña rubia a la cual no tenían mucha información, y lo único que saben es que es conocida como el demonio del ring. Por otro lado, los altos mandos del imperio discutirían
saberían el reciente éxito de la operación que habían planeado, solo que Erich acabaría demasiado sorprendido al enterarse que Tanya estaba en el ring, más que nada porque tuvo la oportunidad de ver lo desquiciada que esta podía llegar a ser. Mientras tanto, la pelirroja le notificaría sobre el reciente fallecimiento de los cabos Kurz y Hara, que al decírselo a la prota, ella le quitaría las palabras de la boca, ya que al enviarlos a la retaguardia era una sentencia asegurada, algo que ella misma había planeado desde el inicio. Mientras tanto, la batalla en el ring seguiría en marcha, y en eso la teniente Serebriakov se le acercaría a la prota para preguntarle cómo estaba, y también para averiguar si acaso necesitaban más refuerzos con las unidades principales ya reunidas. Eso acabaría molestando a Tanya, que le mandaría la chingada por andar diciendo pura mamada. Mientras tanto, los jefazos estarían hablando sobre la presencia de la prota en el ring, y cómo es algo inesperado pero clave, así como Perú, ya que ella solita se papea a un batallón. Eso sí, Erich tendría sus dudas, pues su personalidad no le parece normal, e incluso podría significar un riesgo inesperado para el imperio, ya que es la única que puede usar el nuevo collar, algo demasiado peligroso. Solo que sus dudas no tendrían importancia, ya que Hans les dejaría en claro que ellos ya decidieron qué harán con Tanya. De regreso en el frente, la pelirroja estaría toda triste porque extrañaba su casita, aunque se pegaría tremendo susto al ver a su teniente justo a su lado, pero en vez de aventarse su madre, la enana en realidad venía para entregarle su reporte de ascenso, cosa que dejaría bastante perdida a la pelirroja, quien acabaría aceptando su ascenso, pues de hecho era justo lo que quería, tal como le había pedido a Diosito. Por otro lado, a nuestra prota también le habrían ascendido, y como parte de su ascenso la mandarían a estudiar a la universidad, lo que la pondría bastante contenta. Antes de marcharse, el comandante le agradecería por dejar a cargo a la pelirroja y también por su ayuda. En eso, la enana también le agradecería a la comandante, quien le daría la bendición antes de que se vaya. Por otro lado, el coronel y su mano derecha hablarían sobre lo complicado que se puso todo en el ring, así que pensarían en mantener un reporte diario para monitorear todo. Pero ese plan no le parecería muy factible a Hans, quien pensaría que por más que las unidades principales llegaron a dar su apoyo, no lograrían nada, por lo que el coronel le diría que entonces necesitan un equipo mucho más capaz. Mientras que de regreso con nuestra prota, ella estaría toda contenta y relajada, pues al fin va a tener su ascenso a una vida tranquila en la universidad. Pero mientras estaba burlando del cuchito porque su disque plan no le había funcionado, sin saber que Hans estaría planeando crear un nuevo equipo de respuesta rápida, y gracias al cuchito, ella estaría entre los posibles candidatos. Un buen tiempo después, nuestra prota se despertaría en una habitación, y luego de hacerse, ella saldría a caminar un poco meditando en que incluso después de 6 meses que dejó el frente, aún puede percibir el olor de la masacre. Pese a eso, estudiar en la universidad sería suficiente para mantenerla contenta. Además, la universidad de ese mundo no sería muy distinta a la del prota, pues aquí la tratan mejor por haber estado en la guerra y también por tener una medalla, siendo que con suficiente esfuerzo ella lograría tener una excelente carrera que podría al fin darle la vida tranquila que tanto desea. También gracias a que ya estuvo en batalla, a la prota le iría bastante bien en clases, pues sabe bien a la perfección las normas del ejército. Luego veríamos algo interesante después de su primera clase, pues el comandante Maximilian Johann von Orger le preguntaría por qué siempre anda a cargar su arma. Ella le diría que es la herramienta que le mantendrá con vida en cualquier situación, pero realmente era porque espera poder clavarle un plomazo a Diosito. Después de eso, la enana iría a la biblioteca de la uni, donde se acabaría topando con el general Hans, que también es director de la universidad, algo que ni ella se esperaba, pero como quiere de a huevo el ascenso, le trataría con el respeto que se merece. Él le pediría que la acompañe, y el prota pensaría que con eso ya tenía el ascenso asegurado. Y una vez en la oficina del general, él le preguntaría qué pensaba de la guerra, y como la enana no quiere cagarla, trataría de responder muy cuidadosamente. Pero eso no es lo que Hans está buscando, por lo que le volvería a preguntar, pero un poco más específico esta vez, así que le daría permiso para opinar. Tanya le diría que la guerra que venía podría tener proporciones globales, prácticamente una guerra mundial, en lo que la república seguramente pedirá ayuda a las naciones vecinas, provocando que los otros países también se metan en el conflicto, por lo que con esa perspectiva, el general ahora le preguntaría qué es lo que ella haría, a lo que el prota le diría que lo mejor sería implementar estrategias de diálogo y de gestión con tal de solucionar problemas y tensiones a futuro, para minimizar las bajas lo más posible, confiado en que esto se logrará resolver.
Eso dejaría helada a Tanya, pues se le pasó por alto ese pequeñísimo detalle. Y aún así, ella se pondría al tiro y sacándose toda la labia que traía, lograría darle la vuelta a la situación proponiendo una estrategia de ataque que no sea muy excesiva para minimizar gastos, o sea, un batallón de magos muy bien coordinados. Esa respuesta parece haberle interesado al general, quien le diría que iba a considerar esa estrategia, dándole fin a la reunión. Mientras tanto, Erich leería el reporte que le dio su general, y en ese detallaba un posible conflicto a nivel mundial, lo mismo que dijo la enana. Eso dejaría preocupado al Cuatro Ojos, pero igualmente le parecería un suceso muy probable. De regreso con la enana, ella se estaría tomando un cafecito en un restaurante pensando en lo cómodo que será una vez que se gradúe. Pero la alegría no le duraría mucho, pues llegaría el capitán Urger, que quería preguntarle algo, pues no entiende cómo una niña tan pequeña acabó enlistándose en el ejército. El prota le contaría su trágica infancia, el cómo fue abandonado por su madre y cómo tenía un padre desvivido en acción y que así no le había quedado de otra. Eso pondría bastante triste al capitán, quien no puede evitar pensar en su hija y cómo Tanya acabó siendo una soldado, algo que no quiere para su pequeña. Viendo su dilema, la prota le aconsejaría al capitán que se jubile antes de que estalle la guerra, por el bien de su familia y de su hija, pero él le diría que no puede hacer eso, por lo que luego de esa conversación, él se marcharía a su casa con su esposa, mientras que la enana se pondría toda contenta porque sí, todo eso fue un engaño. A ella le valía un bingo lo que le pasara al capitán, pero aprovechándose de sus dudas, lo convencería para que no sea un estorbo en su camino al ascenso. Este es el mal encarnado. Por otro lado, los altos mandos del ejército discutirían sobre la situación en el ring, que si bien ha mejorado, no significa que vaya a estar así siempre, por lo que aprovechando la lluvia de ideas, Hans les propondría a todos el plan que le dio el prota, y aunque les parece un poquito extraño a todos, le acabaría dando permiso. La noticia le llegaría a Erich, quien no entendería cómo es que escogieron a Tanya para liderar el escuadrón de magos, ya que él aún se acuerda lo desquiciada que fue durante los entrenamientos. Uno de sus compañeros le diría que ella maduró bastante en la academia, pero el Cuatro Ojos no estaría tan seguro de eso, por lo que revisaría el reporte anónimo que le pasaron, dándose cuenta que las palabras que estaban allí eran las de Tanya. Hablando de ella, el coronel le habría invitado a cenar para discutir su próxima posición. Todas buenas opciones, puesto que eran en la retaguardia, pero antes de que ella pueda escoger alguna, le entregaría otra opción más, a lo que el coronel se retiraría, dejando solo al general Hans y a la prota. Eso le daría a entender que ella nunca tuvo opción, sino que la última que le mostraron eran la que la iban a encargar. Entonces el general le comentaría sobre su nuevo puesto como comandante del batallón de magos que ella mismo propuso, lo que la dejaría en shock. ¡Ay, por culebra te pasa eso! Ella trataría de negarse diciendo que no tiene la experiencia necesaria para comandar, pero como sus logros dicen lo contrario, el general le diría que no se preocupe. Además, luego de que se gradúe, la ascenderán a comandante. Entonces, todo bien, al menos para él. Y con eso claro, Hans le ordenaría buscar a 48 soldados que considere buenos para el batallón. Y antes de que ella se marche, también le pediría que le baje 2 rayitas a su carácter, ya que todo el mundo habla mal de ella. Con eso, la enana se marcharía y el general pensaría que enviar a una niña a la guerra era algo inhumano. Al menos tiene corazón. Una vez afuera del edificio, Tanya estaría furiosa, así que pensaría en demorarse lo que más pueda para retrasar el proyecto. Al día siguiente, ella no entendería cómo rayos había tantas solicitudes de reclutamiento si su publicidad decía claramente que enlistarse era condenarse. Pero como tiene demasiadas solicitudes y nadie quien le ayude, pensaría en agarrar eso de excusa para retrasar aún más el trabajo, aunque justo antes de que pueda salirse con la suya, llegaría la pelirroja para echarle una mano. Esta es la más odiada, por Dios. Literalmente. Serebriakov se pondría a trabajar para acabar con el papeleo lo antes posible, y digamos que Tanya no estaba para nada contenta con eso. Mientras tanto, muy pocos de los reclutas que llegaban para el nuevo batallón se quedarían gracias a la enana, que andaba rechazándolos más que tu crush a ti. Aunque la estrategia de selección, de hecho, era muy buena, ya que la prota usaba una ilusión para probar a los candidatos, y si se daban cuenta que era una proyección mágica, los aprobaban. Claro que muy pocos han sido capaces de lograrlo, y por eso
Hans y sus hombres le pedirían que no sea tan mamona con los soldados. La enana les diría que si ella baja los estándares, entonces deberá usar un mes para entrenar a los nuevos soldados para que rindan como debe ser. El plan sonaría demasiado extremo, ya que el adiestramiento normalmente toma 2 años. Aún así, Hans le daría permiso a la prota para que sea tan exigente como haga falta. Por lo que con el visto bueno, la prota se llevaría a todos los reclutas de la montaña, pero ni siquiera los dejaría ponerse cómodos, destruyéndoles todo el campamento y ordenándoles que se preparen para el primer entrenamiento. Luego de disparar su bengala, un ataque de artillería caería sobre todos, por lo que todo el mundo trataría de ponerse a cubierto. Algunos pensarían en bloquear las balas de entrenamiento, pero como la enana es una desquiciada, ella les habría puesto balas reales, por lo que no les quedaría de otra que hacer trincheras para no acabar en el cielito. Ahora les tocaría la siguiente prueba, que consistía en llegar al punto marcado en el mapa en 48 horas sin usar ningún tipo de magia, a puro piecito limpio. En el camino, los soldados tendrían que evadir varios peligros y equipos de reconocimiento, y luego de caminar por bastante tiempo, uno de ellos acabaría perdiendo la paciencia, gritándole a la enana, pero provocando una avalancha que dejaría a muchos reclutas bastante lastimados. Todos estarían aterrados, pues el entrenamiento está siendo demasiado brutal. Incluso uno de los soldados parecería haberse ido con San Pedrito, aunque justo llegaría Tanya y de un buen zape lo reviviría, dejando todo el escuadrón impresionado. La enana les diría que con el ritmo que llevan no iban a llegar a tiempo a ningún lugar, así que era de esperarse que todos se rindieran. Pero no, mi cielo, estos son machos, hombres de pelo en pecho, pitudotes y con bolas de acero. Ninguno de los reclutas se rendiría, es más, hasta prometerían entrenar con más ganas, y luego de un mes de duro esfuerzo, todos los reclutas al fin alcanzarían el nivel que la enana exigía. Claro que ella solo quería quemar tiempo, pero como resultaron ser unos super soldados, no le quedaría de otra que aceptarlos como su nuevo escuadrón, dándoles un discurso motivacional para que no se vayan a chicopalar en plena guerra. Unos días después, la prota estaría con resaca en la oficina, pero justo entonces la pelirroja le diría que se aguante la cruda porque hay un mensajero esperándola, pues Derich habría venido a hablar con ella sobre la reciente misión que les encargaron. La prota trataría de ganar aún más tiempo diciendo que el escuadrón todavía no estaba listo, pero como los resultados en las pruebas dicen lo contrario, les habría asignado una misión en el frente del sudeste, cosa que no le cuadra a la enana, ya que el verdadero problema seguía siendo el ring. Aún así, las órdenes venían de los altos, así que no podía quejarse, por lo que antes de marcharse, el Cuatro Ojos le aconsejaría que aprenda algo de Dacia, ya que se va para el sudeste. Eso le dejaría en claro a la prota que a la batalla se acaba de unir el ducado de Dacia. En eso, junto al operador de radio, Tanya escucharía los reportes de la frontera sudeste. Una invasión de infantería había entrado al país, pero lo que deja más confundido a la prota era que sus enemigos no tenían fuerza aérea, y sobre todo que sus comunicaciones no estaban cifradas. Con esa información, Tanya se reuniría con su escuadrón para coordinar un contraataque, motivándolos a dar pelea a su enemigo, aunque seguramente sea más débil que ellos. En eso iniciarían su camino, y al llegar a la frontera, los escuadrones se dividirían en formaciones de ataque, y con la ventaja de la superioridad aérea, lograrían acabar con una gran cantidad de infantería enemiga mientras que Tanya supervisaba todo. Las cosas parecían ir bien, pero justo entonces el enemigo usaría una formación distinta, por lo que el escuadrón del subcomandante mantendría la distancia de seguridad. Eso le parecería una estupidez a la enana, quien se lanzaría junto a sus tropas contra el enemigo, quienes se quejarían porque están usando cosas muy rotas contra ellos. Eso le valdría chorizo a Tanya, así que luego de bombardearlos, todo el batallón llegaría a la base central de los dacios. Y sí, es su base real, por lo que al ver su incompetencia en la guerra, la prota junto a su equipo se presentarían frente a ellos para burlarse un poquito, y luego de acabarlos, tomarían como rehén solo al comandante. Luego de asegurar toda la información, la enana le ordenaría a su batallón seguir avanzando, pues los refuerzos ya estaban por llegar. Su prioridad ahora era llegar a la capital de Dacia, y estando allí, el batallón pensaría en lanzar un ataque sorpresa, aprovechando su superioridad aérea, pero Tanya los detendría, ya que eso iría en contra de las normas de la guerra, así que en su lugar solo atacarían la fábrica de armas a manera de advertencia. Además, para hacerlo, tenían que advertirles, por lo que usando la voz de una niña chiquita, la enana advertiría a todo el ducado del inminente ataque, solo que nadie se lo tomaría en serio. Y tremenda estrategia, pues todo el batallón abriría fuego y acabaría destruyendo todas las instalaciones enemigas para luego regresar a casa tras una primera misión exitosa. El reporte llegaría al coronel y a los demás
demás, quienes estarían muy satisfechos con el rendimiento de la división aérea mágica. Esto sería de gran utilidad, ya que ahora mismo había demasiados frentes de batalla, pero con el poder que tiene el batallón, lo usarían para acabar con las naciones más débiles y así minimizar la cantidad de frentes de batalla ante una inminente guerra mundial. Como próximo objetivo, el coronel propondría ir contra la Alianza Entente, solo que los suministros serían un problema. Con el invierno encima, construir las vías del tren era mucho más difícil, por lo que una guerra larga no era viable. Es por eso que el coronel pensaba en usar su nueva carta, el Batallón de Magos 203, el cual fue el que arrasó con los dacios. Ellos estarían reunidos con su comandante Tania, quien les contaría sobre la nueva misión que les asignaron, algo que les tendría bastante emocionados. Sin embargo, la enana les diría a todos que en esta ocasión probarán una nueva estrategia de ataque, así que espera que sus hombres no lo defrauden. Luego de eso, ella saldría de la sala y tras ella también saldría la pelirroja, quien le preguntaría si todo estaba bien. Allí, la prota le diría que no entiende cómo la guerra contra la Alianza sigue en pie, pues las tropas del Imperio debían de haberle ganado hace mucho. Eso le haría pensar en que seguramente las naciones vecinas estaban brindándoles apoyo, aunque el ataque de los dacios seguía siendo un misterio, algo que llevaría a pensar a la enana en que quizás todo esto era culpa del Cuchito. Por otro lado, los altos mandos de la Alianza hablarían sobre lo que pasó en Dacia, algo que los tendría bastante preocupados, pues temen que les pase lo mismo, por lo que para subir la moral, el tipo del bigote les diría a todos que no se preocupen. ¡Ja! ¡Qué buen consejo! Si te preocupas, no te preocupes. Pero bueno, la cosa es que ahora mismo él les diría que tienen la ayuda de las demás potencias, y aunque eso sea algo vergonzoso para su nación, al menos los mantendrá en el juego un poco más de tiempo. Mientras tanto, las fuerzas del Imperio en el norte estarían teniendo muchos problemas para retener a los enemigos, que resultaron ser más de lo que esperaban, y luego de que su comandante resultase herido, al teniente Viper le informarían sobre la llegada de refuerzos enemigos a las líneas, pero esta vez no serían magos, sino un escuadrón de bombarderos que acabarían fácilmente con la avanzada imperial. La situación se pondría demasiado crítica, con bajas imperiales por todos lados. Todo parecía indicar que el Imperio perdería la base de suministros, pero antes de que todo se vaya a la ñunga, el batallón 203 llegaría como refuerzos, con la comandante Tania a su mando, quien coordinaría sus tropas para un ataque efectivo. Mientras tanto, al comandante de la base del norte le informarían sobre la llegada del escuadrón 203, quien se habría negado a recibir refuerzos, y no solo eso, sino que todos lograrían superar por mucho el rendimiento de las tropas enemigas. En el campo de batalla, la compañía de la 203 lograría darles palo a los enemigos, pero la batalla tampoco sería tan sencilla, ya que entre las tropas de la República habrían magos extranjeros con mejor equipo, por lo que viendo que sus hombres tienen sus dudas, Tania los animaría a seguir peleando con todo, ya que ella misma ordenó que no les envíen refuerzos. Además, también habría preparado una celebración para su victoria, y el escuadrón que haga menos va a pagar las chelas. Solo que las cosas se pondrían un poco más complejas, ya que los bombarderos se aproximarían rápidamente contra el batallón, pero eso le importa tres berenjenas, ya que dice que se lo solea solita, por lo que la enana le encargaría a la pelirroja que acabe con los refuerzos enemigos, mientras que ella irá contra los aviones. El líder de escuadrón enemigo no le daría mucha importancia, pero al ver que ella los está alcanzando sin problemas, ordenaría a todos que se defiendan, aunque sería inútil gracias a la agilidad de Tania, quien luego de esquivar los disparos así facilito, llegaría contra el líder de escuadrón para acabarlo. Los demás pilotos tratarían de escapar, pero como la enana está rotísima, con un solo disparo potenciado con magia acabaría destruyendo a varios bombarderos. Uno de los aviones caería en picada y los demás se alejarían. Entonces el prota ordenaría que los embosquen, mientras ella capturaba prisioneros de guerra del avión que se desplomó. Pero Tania solo se encontraría con cuerpos desvividos. Pero antes de marcharse, Diosito se volvería a presentar. La prota dispararía al cuerpo reanimado, pero no le haría nada, mientras que le confesaría que toda esta guerra era para cazarla a ella, la hereje. Eso solo molestaría mucho más a la enana, que acabaría baleando el cuerpo, pero no lograría hacerle nada a este dios, quien solo se marcharía. Luego de un tiempo, las fuerzas enemigas lograrían reconocer a la prota por su gran poder mágico, y aunque no han descifrado aún las comunicaciones que usan, igual estaban rastreando el poder de la enana. Justo en ese momento, los sensores se dispararían, pero el comandante de comunicaciones entendería que ese pico de energía era un ataque de artillería contra ellos, así que todos evacuarían la cabaña, mientras que el prota le ordenaría a su equipo que sigan adelante
acabando con los enemigos restantes. Por otra parte, Severin le informaría al general que las tropas de la alianza que los estaban ayudando ya no daban más, pero eso a él le importaría un comino, así que ordenaría que sigan usándolo sin importar su condición. Mientras tanto, Tanya se presentaría con el coronel y el Cuatro Ojos, quienes le tendrían una misión nueva. Esta vez defenderían una posición, pues las naciones vecinas estaban aliándose en contra del imperio, y recordando las palabras de Dios, ella prometería acabar con cualquier enemigo del imperio. Mientras tanto, en los pasillos del cuartel general, una de las tenientes felicitaría al general Anson por su reciente ascenso, ya que si sobrevive a la guerra en un par de años podría acabar siendo coronel, y aunque a él lo toma con humor, no puede evitar sentirse angustiado por lo que le pueda pasar a su familia. Unos días después, el general Anson se encontraría en un pueblo despidiéndose de su hija, pues ahora deberá quedarse en el frente de batalla. Él se disculparía con la pequeña por no haber sido un buen padre, pero ella le diría que se equivoca, pues para ella ha sido el mejor de todos. También se despediría de su esposa, quien le desearía buena suerte en la misión. No puedo, esto es lo bonito del anime. En eso, uno de los soldados de su regimiento llegaría con un regalo de parte de su hija, un fusil nuevo de último modelo marcado con sus iniciales. Espera, ¿cómo ese puede ser el regalo de su hija? Cuando era niño, Mi regalo era una notita escrita como un poema o como mucho un bailecito. no daba para más la economía. Mientras tanto, los altos mandos junto con Tanya se habrían reunido para discutir los avances del frente del norte. El general Heinrich pensaría que lo mejor que podían hacer era lanzar un ataque contra el enemigo, algo con lo que el prota estaría en desacuerdo, ya que los suministros eran escasos y una operación de tal magnitud terminaría por agotarlos. En esto, el Patillas insistiría en llevarlo a cabo, algo rápido y coordinado, y sin embargo, la enana seguiría oponiéndose, ya que hacer algo tan arriesgado solo pondrá en peligro a las tropas. Además, se burlarían del escuadrón del Patilludo porque las cosas estaban tan mal que sus hombres terminaron bebiendo todo a falta de las raciones, y eso acabaría con la paciencia del general, quien le ordenaría a la enana retirarse. Un tiempo después, Tanya sería nuevamente convocada por el coronel, y estando allí le preguntaría si acaso su plan de acción era tan efectivo como dice ser, ya que el plan del Patillas acabó tal como ella dijo. Entonces el prota le explicaría cómo es que ella haría su plan, ya que un refuerzo con el apoyo de la 203 podría aliviar las cosas en el ring, aunque el problema con la batalla del oeste seguiría en pie. Así que la enana se pondría a analizar un posible plan de acción, deduciendo que un ataque frontal en el oeste sería útil si lo hicieran a manera de distracción para que un equipo de desembarque ataque a la retaguardia. Eso dejaría loco a Eri, ya que sí existía ese plan y era totalmente confidencial y muy pocos lo conocían, dándose cuenta del potencial estrategia de la chamaca, por lo que el coronel le daría la autorización para que la 203 apoye al ataque sorpresa. Mientras tanto, el general Anson hablaría con uno de sus subordinados sobre la nueva posición estratégica que tenían, solo que iban a ser difíciles de defender gracias al ataque del imperio por el frente de batalla, pues ellos son la única línea de defensa que tienen para ese lugar, por lo que tendrán que darlo todo, incluso sus vidas. El día del ataque al fin llegaría, y el prota se prepararía para el asalto aéreo junto a sus compañeros, dejando claro el plan de acción y poniendo al mando a la pelirroja en caso de perder el contacto con ella, por lo que con los ánimos por las nubes, literalmente todos saltarían del avión para iniciar la misión, ya que en tierra, los soldados de la alianza perderían el contacto con los barcos radares, algo que pondría en alerta general, y justo en ese momento comenzarían a sonar explosiones. Todo ese caos fue gracias a Tanya y su equipo, quienes lograrían destruir una buena cantidad de puestos de artillería. Sin embargo, la alianza no se quedaría de brazos cruzados y enviarían a un equipo de respuesta para acabar con las fuerzas imperiales. La prota sabría bien que si llegan a detenerlos, todo el esfuerzo habría sido para nada, así que ordenaría a parte de su batallón que continúen destruyendo los cañones mientras ella y su escuadrón se encargan de los enemigos. ¡Cielos, qué macizo! Quienes se indignarían al ver el pequeño escuadrón que los iba a atacar. Por otro lado, Erich y el coronel lucirían bastante preocupados, ya que si la 203 no cumple con el objetivo, la misión de ataque se vería arruinada. Pero eso no va a pasar, porque de regreso en la batalla, el escuadrón Hada, o sea el del prota, estaría diezmando a las fuerzas de la alianza. Pero al ser demasiadas, la destrucción de los cañones tomaría más tiempo de lo esperado. El general Anson reconocería al prota, así que le daría caza con tal de
acabar con su vida. La pelirroja trataría de detenerlo, pero no sería capaz de frenarlo. Hanson lograría acercarse lo suficiente a la enana, quien luego de esquivar sus ataques se prepararía para atacar, aunque justo antes de hacerlo ella se detendría, pues ya acabaron la misión, pues a la distancia unos barcos de guerra se aproximarían, destruyendo toda la base enemiga y dejando en shock al general, quien no se daría por vencido tan fácil, y mientras recordaba a todos sus amigos, tropas y a su familia, se lanzaría contra Tanya. Ella contraatacaría contra el general para detenerlo, empalándolo con su bayoneta y dándole fin a su vida. No, este sí era un buen carnalito. Su hija no se merecía esto, aunque también le mandó tremendo rifle. Pero bueno, al amanecer el desembarco se llevaría a cabo y el imperio lograría tomar el control de las vías férreas del enemigo, mismas que usarían para poder coordinar mejor los ataques tanto en el frente como en la retaguardia. Esto sería una victoria clave y decisiva para el imperio, un paso más para terminar una guerra que había durado demasiado. Varios días después, Tanya y sus tropas brindarían apoyo aéreo, acabando con los artilleros enemigos y preparándose para darle pelea a las tropas de magos que venían a dar apoyo. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Todo eso lo vería el prota desde la distancia mientras comandaba por radio, luciendo bastante contenta por lo animoso que está la guerra. Luego de la batalla, los miembros del escuadrón estarían pegándose su meriendita, aunque el momento sería interrumpido por un mensajero que buscaba a la mayor Tanya y le daría un informe que explicaría la situación, y es que el imperio habría perdido a Arien, una de las ciudades claves, a manos de la república, y para empeorarlo todo, les brindaría apoyo y ayuda a los ciudadanos que se habían rebelado, por lo que el prota había ido hasta el comando del frente oeste para hablar con el comandante Mortis sobre el plan de acción, y su nueva misión era terminar con todos los magos enemigos que se habían aliado a los rebeldes. Daniel pensaría que la misión no era fácil, pero gracias al departamento de estrategias un plan ya estaría listo. El imperio avisaría a todos los habitantes para que evacúen la ciudad, y todos los que no lo hagan luego de un tiempo dado se los considerarán soldados republicanos y quedarían marcados como enemigos, por lo que luego de acabar con todos los enemigos la ciudad sería bombardeada. Tanya repetiría en voz alta el plan, remarcando lo retorcido y macabro que suena, por lo que el comandante la detendría y tras disculparse ella le dejaría en claro que lo único que le queda es obedecer como los soldados que son. El mensaje sería repartido entre los ciudadanos y el prota les explicaría el plan a sus tropas, dejando a varios de ellos bastante confundidos por las órdenes que fueron dadas, pero quien más confundido acabaría sería uno de sus tenientes, este rubio llamado Warren, quien se llenaría de dudas, así que su compañero de brigada, el teniente Matthews, le dejaría en claro que ya no le dé vueltas y que solo haga caso. Los guerrilleros y los republicanos se prepararían para defender la ciudad, y al avistar al batallón 203, todos se prepararían para la emboscada, tomando por sorpresa al prota y a su equipo. El batallón se dividiría para esquivar el fuego enemigo, y en ese momento también llegarían los magos republicanos al mando del coronel Severin para complicarlo todo. Aún así, el batallón 203 mantendría la presión bastante bien, aunque el teniente Matthews acabaría herido por haber dudado en batalla, por lo que Tanya le ordenaría retirarse para que no dificulte el ataque de los demás. Luego de reprenderlo, ella se marcharía y seguiría luchando, y los demás escuadrones acabarían de abatir a los enemigos. Los republicanos notarían la superioridad aérea contra los que luchan, por lo que su comandante ordenaría la retirada táctica hasta el edificio central, y eso era justo lo que la enana buscaba. Al esconderse en la ciudad, el enemigo no podrá pedir ayuda a la artillería, y con eso a su favor, Tanya usaría la línea abierta para advertir a los rebeldes que suelten a los prisioneros de guerra, además de exigir la presencia de su comandante. En eso, uno de los soldados capturados trataría de escapar, pero sería desvivido. Además que todo eso lo grabaría la pelirroja para enviarlo al centro de mando, quienes acabarían autorizando el ataque a las fuerzas republicanas en Arien. El prota se pondría a cumplir con su deber mientras el resto de la ciudad sería bombardeada sin cesar, acribillando a todos los rebeldes e incluso a la gente inocente. Toda esa masacre sería observada por el coronel de los magos republicanos, dejándolo en shock al ver lo despiadado que podrían llegar a ser el imperio, así que ordenaría a sus tropas un reposicionamiento del lugar a un lugar seguro, sin dejar de proteger a los civiles en el trayecto. Al atardecer, el ataque habría cesado y la 203 ayudaría a evacuar y rescatar a los soldados rehenes que aún seguían con vida. En eso, el centro de mando le pediría al prota que acabe con los magos enemigos que andaban frenando el bombardeo con su rescate. Eso no le parecería correcto a Warren, quien iría a hablar con su comandante para tratar de convencerla de que no reanuden el bombardeo, pues acaban con muchas vidas inocentes, pero ella le diría
explicaría que las órdenes que le dieron eran muy claras: acabar con todos los enemigos del imperio, haciéndole notar a su subordinado que entre los civiles también habían renegados que seguramente se convertirían en enemigos impulsados por el odio y el resentimiento. Aún así, Warren se negaría a aceptarlo, así que la enana le haría entender a golpes que órdenes son órdenes y las órdenes se obedecen. Entonces le daría su arma para que acabe con los magos, y él, con lágrimas en los ojos y con su moral en conflicto, tiraría del gatillo. Por otro lado, Erich estaría hablando con Han sobre la reciente estrategia aplicada en Arien, pues descubrió un artículo que hablaba sobre cómo luchar de manera legal en las ciudades pese a las restricciones de la guerra, usando vacíos legales para usar incluso artillería. Artículo escrito por nada más y nada menos que Tanya de Gurechov. Hans le diría al Cuatro Ojos que sería un desperdicio no aprovechar el genio estratégico de una de las mejores soldados que disponían, así que ahora le encargarían una tarea muy importante. Por otro lado, el general Anson de la Alianza despertaría en el hospital después de estar en coma por 6 meses. Hijo de perra, aún sigues con vida. Allí le contaría a su superior que tras su enfrentamiento contra el prota, él alcanzó a ver una luz brillante a quien conoceremos como Dios. Él le encargaría la misión de acabar con la demonio de este mundo. Luego de la batalla de Arien, Tanya se dirigiría hacia el cuartel general, pensando en lo que acaba de suceder y cómo manchó sus manos con vidas inocentes. En eso llegaría el general Uger, ahora ascendido a mayor, para hablar con la prota, aprovechando que él también va para el cuartel general. Allí le contaría que su división estaba ocupada, ya que pronto realizarán una misión especial y aunque es confidencial, igual se lo contaría a la enana. Pues resulta que el imperio estaba planeando un repliegue de sus fuerzas en el ring, para así atraer al enemigo dentro del territorio y acabarlo con un solo ataque. Pero para que el plan funcione, la 203 debería brindar su apoyo en la retaguardia, distrayendo al enemigo para que caigan en la trampa. Mientras tanto, en el cuartel general, los altos mandos discutirían un plan para poder ganar la guerra, ya que el accidente en Arien destruyó las vías férreas y mantener un asalto continuo sería imposible en esas condiciones, así que Hans propondría una alternativa. Como única opción viable, usarían el desgaste de las tropas para mermar las fuerzas enemigas lo más que se pueda, así que junto al coronel les explicaría el plan Pinza, una retirada táctica que serviría de carnada para una emboscada perfecta, por lo que el plan entraría en acción y la 203 estaría enfrentando al enemigo en una batalla bastante complicada. Daniel les preguntaría a los altos mandos si acaso estaba lista la retirada. Aunque aún no habían terminado con eso, ellos les darían permiso de replegarse. Eso no le parecería adecuado a la enana, quien les diría que se quedarán en el frente para seguir distrayendo al enemigo y así evitar que descubran la emboscada. Pero mientras pensaba en que todo esto era culpa del cuchito, un disparo la tomaría por sorpresa y unas horas después los soldados llevarían a cabo la retirada falsa según el plan, aprovechando el tiempo para tratar a los heridos. Allí, la pelirroja hablaría con Warren para hacerlo sentir mejor por lo que sucedió en Arien y así levantarle un poquito los ánimos. Por otro lado, Erich hablaría con el prota, que obviamente sobrevivió al disparo de antes. Esta vez, él le contaría que la primera etapa del plan fue un éxito, así que ahora venía la fase 2, solo que antes de seguir, Tanya le preguntaría por qué andaban haciendo publicidad engañosa en los periódicos sobre el mal estado del imperio, ya que ella considera mejor lanzar una ofensiva directa al enemigo para desestabilizarlo. Eso mero, le diría a Erich, pues la segunda parte del plan era acabar con el comandante de los republicanos y así poder dividir a sus tropas acabándolos más fácilmente. Aunque habría un problemita, y es que el Rin se había convertido en tierra de nadie, y como no quisieron que eso vuelva a suceder, ambos pensarían en una estrategia que dé los mejores resultados. En eso llegaría el doctor loco de hace tiempo, diciendo que Diosito les dio la guía para este momento crucial, resultando que el chiflado construyó una especie de avión cohete para los 203 capaces de volar muy alto, muy rápido y ser indetectable para los radares enemigos. Nothing beats a Jet2 holiday. You can save £50 per person. Claro que Tanya no estaría muy convencida con el invento, pues esa madre ni se puede manejar. Mándenle mecha, diría el doctor, pues solo hace falta que la 203 se infiltre en la capital enemiga y ya. El día de la emboscada al fin habría llegado y las tropas republicanas habrían avanzado hacia el territorio imperial. Esto le parecería excelente al coronel, quien le encargaría al comandante que se lleven unas cuantas chivas al frente y así
así celebrar su inminente victoria. Por otro lado, los tenientes Warren y Matthews hablarían sobre la misión que les encargaron, y es que ellos fueron seleccionados para el plan de infiltración a la capital enemiga, lo que los tendría bastante nerviosos. A su vez, Erich tendría una reunión con los estrategas, confirmando que el plan va tal como lo esperaba. El coronel y Hans también estarían reunidos cenando, ambos notablemente nerviosos por lo que pueda pasar con el plan, ya que esa era la última opción que les quedaba para acabar con la guerra de una vez por todas. A la madrugada del día siguiente, Tanya y sus compañeros se prepararían para ser lanzados con los cohetes, y antes de partir, ella los alentaría a dar lo mejor de sí como buenos soldados imperiales que son, y ya en el aire, ella se llenaría de coraje al recordar al dichoso dios que tanto le ha fastidiado, convenciéndose de sí misma de ganar esta guerra para probarle que se equivoca. Al llegar al territorio enemigo, el prota y los demás desmantelarían los cohetes y se dejarían caer para el ataque sorpresa, infiltrándose así en territorio enemigo. Ahora sí viene lo chido. Mientras tanto, en un avión del reino aliado, el comandante Isaac Dustin hablaría con uno de sus hombres sobre una posible negociación con el imperio, que ahora mismo se muestra débil. Aún así, ellos tendrían lista una operación especial para enfrentar al imperio, en la que el general Hanson formaría parte crucial, pues desde su recuperación parece haber entrado en trance, ya que ni siquiera se había contactado con su familia y su mirada brillaba con una luz amarilla misteriosa. Mientras tanto, de regreso con el prota, ella establecería contacto con todos los escuadrones y los coordinaría para el ataque sorpresa que debía durar más de 10 minutos. Por otro lado, los altos mandos militares se reunirían con la corte del imperio para discutir sobre las tácticas aplicadas, pues están muy preocupados de que la guerra se extienda más y acabe causando un problema económico en el país. Hans le diría que no se preocupen, pues el plan que están llevando a cabo deberá ser la solución definitiva a este conflicto. Aún así, los de la corte seguirían intranquilos, exigiendo una respuesta del ejército ante la situación, pero el general Hans solo se negaría a responder. Mientras tanto, en el frente, el escuadrón del prota se infiltraría en uno de los puestos claves marcados, pero no sería el cuartel general que estaban buscando. Aún así, lo detonarían tal cual como fue ordenado, y luego de escapar, ella les pediría el reporte a los demás escuadrones, quienes habrían tenido más suerte, y acabarían con el cuartel general y el depósito de municiones republicanos en el ring. Esta noticia llegaría a la reunión de los altos mandos, que ya estaban muy desesperados por una posible invasión enemiga tras la retirada del imperio. En ese momento, Hans les dejaría en claro a todos que la fase 2 de su plan había sido todo un éxito, y con una sonrisa siniestra en el rostro les diría que espera que el reporte de la fase 3 les sea de su agrado. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Por otro lado, las fuerzas republicanas acabarían llegando a las trincheras del territorio enemigo y a las llanuras, bastante cerca de las ciudades claves del imperio. Ellos prepararían el avance hacia estas ciudades sin saber que las tropas imperiales habrían preparado una serie de explosiones para acabar con todos los enemigos que se habían infiltrado entre las trincheras. El comandante de la república estaría yendo hacia el flanco derecho convencido de la victoria, pero antes de llegar, todo el lugar acabaría explotando, y de la nube de polvo emergerían soldados imperiales con tanques de infantería, dejándolo en shock total. Él trataría de comunicarse con el cuartel general para solicitar refuerzos, pero no tendría respuesta, dándose cuenta que todo esto fue una emboscada. Los altos mandos imperiales analizarían el siguiente paso en el plan, orgullosos por su gran estrategia militar, mientras que Severin regresaría al cuartel republicano, que lo encontraría totalmente destruido. Mientras tanto, el batallón 203 se encontraría en el submarino de escape, donde Tanya felicitaría el buen trabajo de sus hombres, pero antes de seguir festejando, el oficial de comunicaciones le haría llegar un aviso importante donde se detallaba el éxito de la operación Cerradura en tierra. El prota pondría al tanto a sus tropas, y tras entender que estaban a tan solo un paso de la victoria, todos se alegrarían. Eso sí, aunque quedaba una batalla por luchar, por la que Tanya les diría a todos que se preparen para dar apoyo en la operación Puerta Giratoria que estaban llevando a cabo ahora mismo. Las fuerzas de la república serían diezmadas una tras otra, y al no tener órdenes de su cuartel, no les quedaría de otra que retirarse, solo que el imperio acabaría acorralándolos antes de que puedan escapar para continuar con la masacre. A su vez, nuestro prota y su batallón se dirigirían al campo de batalla bastante contentos, pues con toda esta estrategia, a todos los reconocerían en la capital como héroes del imperio. Aunque no todo sería tan fácil, pues a mitad del camino, el cuartel general del imperio les notificaría sobre la presencia de un escuadrón no identificado. Pero antes de siquiera poder pedir autorización para atacar, el teniente Warren sería alcanzado por un disparo de francotirador, y de entre las nubes aparecería un batallón
gigante al mando del general Anson. Los enemigos comenzarían el ataque contra la 203 y Tanya les ordenaría a sus hombres que ataquen, ya que no les quedaba de otra. Todos esquivarían los disparos para después contraatacar, logrando dispersar al enemigo, aunque las cosas se pondrían feas tras escuchar al general Anson rezarle a Diosito, en lo que Tanya se daría cuenta que le brillaban los ojos. ¡Ya valió madres! La 203 lograría dar batalla a las fuerzas aliadas, acabando con varios de sus hombres, aunque también perdería un par de sus soldados en su intento por quemar tiempo hasta que lleguen los refuerzos, por lo que como cambio de estrategia, nuestro prota y su batallón se esconderían en las nubes para lanzar un ataque sorpresa que tomaría desprevenidos a los enemigos, obligándolos a retirarse, pero Tanya no les dejaría escapar tan fácilmente, así que les daría caza antes de que escapen. Pero justo entonces aparecería Anson con una escopeta y cartuchos mágicos que iban en contra de las reglas de la guerra. Él se sabe a las tácticas gringas. El tuerto perseguiría a la enana y a la pelirroja sin darles tregua, mientras que sus compañeros tratarían de ayudarlas, pero acabarían recibiendo disparos fatales, todo de parte del general Anson, dejándolos fuera de combate. Esto enchingaría muchísimo a Matthews, que se lanzaría en contra del tuerto sin pensársela dos veces, poniéndose a sí mismo en peligro, por lo que viendo que va a perder otro camarada, el prota usaría su magia para potenciar su velocidad y así salvarlo, aunque el tuerto no lo dejaría ni respirar. Tras perseguirla sin descanso, el general lograría quedar cara a cara con ella, pero la enana lo desarmaría con una patada para luego clavarle filo en el abdomen. Sin embargo, eso no sería suficiente y él lo tomaría del brazo para que no se escape mientras cargaba una explosión mágica, pero antes de reventarse a sí mismo, la pelirroja le clavaría un tiro perforante dándole a su comandante, pero logrando que Anson la suelte. Entonces Tanya le vaciaría el cargador, dejando al tuerto como colador, pero ni así lograrían acabarlo, y con una sonrisa macabra él se explotaría a sí mismo para acabar con la enana. Justo entonces llegarían los refuerzos del imperio, obligando a los enemigos a retirarse, mientras que la 203 se preparaba para rendirle homenaje a su comandante caída. Pero al dispersarse el humo, Tanya parecería un tanto lastimada, pero con vida, dejando a todo su pelotón tranquilo y contento de verlo sano y salva. Los demás miembros del escuadrón irían a rescatar a Warren y los otros heridos, y con todo el equipo reunido, Tanya les daría permiso de retirarse a sus hogares. 15 días después, las tropas imperiales tomarían el control de la república y anunciaría la victoria del imperio por la radio, cosa que todos los ciudadanos imperiales festejarían. Por otro lado, los altos mandos y el consejo se reunirían para felicitar a la fuerza militar por su espléndido trabajo. Además, discutirían qué hacer con las relaciones públicas y con las fuerzas restantes de la república, ya que tampoco es que sean animales desalmados, según ellos. Mientras tanto, Tanya visitaría a la iglesia contenta de haber probado que podía irse en contra del Cuchito, alguien que tanto la molestaba, y al regresar a su oficina, la enana se pondría pensativa al ver su arma, aunque justo entonces llegaría la pelirroja, que ahora ya no sabe qué hacer tras la guerra, un poco celosa de los pibes que se armaron tremendo asadito en la playa como vacaciones. Las chicas seguirían hablando y en un momento la pelirroja le contaría a la prota sobre las recientes órdenes que envió el coronel, algo sobre replegar sus navíos al puerto de Brest luego de establecer el armisticio. A escuchar eso pondría en alerta a Tanya, quien luego de revisar el mapa le ordenaría a Serebriakov que contacte con el cuartel general para preparar los B1 y a su vez llamar al resto de la 203, pues debían actuar cuanto antes. Mientras tanto, en el puerto de Brest, los soldados de la república se prepararían para abordar varios barcos cargados de suministros, todo esto mientras su coronel pensaba en lo denigrante que es la situación actual. A todo esto, el prota iría a hablar con el comandante de operaciones para solicitar permiso de desplegar su equipo con los B1 hacia el puerto, ya que si no lo hacen no podrán acabar jamás con la guerra. Sin embargo, el comandante se negaría a darles autorización, así que Tanya decidiría tomar la operación a su mando. Con eso en mente, ella se marcharía hasta las instalaciones de los B1, donde se encontraría con la pelirroja, quien le diría que el cuartel general canceló la misión, así que no podrán hacer nada. Esa noticia acabaría devastando a la enana, quien, llena de frustración, sería incapaz de entender cómo es que su patria no hacía nada para darle fin a la guerra de una vez por todas. Tanya iría hasta las oficinas centrales para hablar con
con el coronel y con su segundo al mando, pero ambos estarían ocupados celebrando la victoria, así que ella se marcharía. Solo que antes de que pueda irse, Erich notaría su presencia y decidiría preguntarle la razón de su visita. Él se la llevaría para hablar a solas. Allí el Cuatro Ojos le pediría que le cuente lo que le anda molestando, pues si era algo que debía contárselo al coronel, entonces debía ser importante. La prota le diría que es cierto que ganaron y que es entendible querer disfrutar de la victoria, pero lo que no le cuadra es por qué no usaron esa victoria a su favor. Mientras tanto, a las afueras de las oficinas, los compañeros del prota hablarían con la pelirroja, que andaba preocupada por la actitud de su comandante, y aunque ellos no le dan mucha importancia, ella sabría que algo no andaba bien. De regreso con Tanya, ella le dejaría muy en claro al Cuatro Ojos que ahora mismo los altos mandos estaban embriagados por haber ganado y no estaban cumpliendo con su deber. Solo que Erich la interrumpiría para reclamarle por su reciente actitud rebelde. Eso no le cuadraría mucho a él, pues ella jamás había desobedecido órdenes. Además que no tiene sentido que la república se estuviera resistiendo tras perder sus tierras. Pero eso mismo es lo que la prota quería hacerle notar, y es que para ella los humanos no son más que seres emocionales, irracionales y que se dejan llevar por los impulsos, pues ella misma ha vivido de primera mano lo que el odio es capaz de despertar en los humanos, y es por eso que está convencido de que la guerra todavía no termina. Justo entonces llegaría un mensajero para informarle a Erich que el ejército republicano estaba operando desde las costas extranjeras al sur del imperio, y por la mañana el coronel Pierre motivaría a sus tropas a seguir luchando hasta que llegue el día en el que el imperio caiga derrotado. Al mismo tiempo, en el imperio la gente escucharía las noticias sobre la formación de la República Libre, bastante preocupados de que una guerra continúe. Asimismo, los miembros del batallón 203 se prepararían para volver al frente. Claro que es algo que no los entusiasma demasiado, pero no les quedaba de otra, mientras que el coronel y el general Hans hablarían sobre todo lo que estaba pasando, aunque el momento sería bastante incómodo. Y tras un silencio por parte del general, el coronel Kurz se enojaría, pues su victoria no llevó más que a un fracaso, así que entre los dos pensarían en un plan para suprimir a este nuevo enemigo. Quizás enviar a una unidad de élite sería suficiente, aunque también pensarían en usar a todos sus ciudadanos como fuerza militar. A todo esto, Tanya regresaría a la iglesia totalmente frustrado al ver la estatua que estaba allí, pero se aguantaría las ganas de meterle un plomazo, y al salir del lugar lo veríamos con una flota rumbo al sur, y mientras observaba el horizonte, ella pensaría en cómo acabar con las naciones vecinas habría despertado la ira y el temor de los demás países, y como la búsqueda insaciable por la paz solo habría logrado lo contrario, levantando a la gente en armas para obtener esa ansiada paz, uniendo al mundo entero en contra del malvado imperio que amenazaba con la existencia de eso que tanto anhelaban. Mientras tanto, en los Estados Unificados, Mari, la hija de Anson, se ofrecería de voluntaria, demostrando su voluntad clara y decisiva. A su vez, en la costa sur, Tanya hablaría con sus tropas informándoles que el supuesto armisticio al que se habían llegado se fue a la ñonga, así que ahora les toca volver a desplegarse en el frente y seguir obedeciendo órdenes. Al mismo tiempo, los altos mandos coordinarían el plan de acción en las costas del continente del sur, aunque no estarían tan seguros de que sea algo factible, considerando que el enemigo ahora podría ser muchísimo más duro. De todas formas, Erich le aseguraría que la mayor Tanya debería poder controlar la situación, y hablando de ella, la enana tendría un último mensaje que dejar para Dios. Así, dejando muy claro a todos que no estaba allí para cumplir con la voluntad de ningún dios vengativo, y desde ahora la guerra quedaba completamente en sus manos, motivando a todas sus tropas, quienes estaban listos para seguir al monstruo en el cuerpo de una niña. En eso nos transportaríamos a una misión en el continente del sur. El escuadrón 203 habría caído en una trampa de la república, dejando sin defensas a su cuartel general, y al ver que ya era muy tarde para regresar a dar refuerzos, Tanya ordenaría a sus tropas que sigan avanzando hasta el cuartel enemigo para hacerles una emboscada. Y por más que estaban en desventaja numérica, la 203 demostraría estar rotísima, atravesando todas las fuerzas enemigas hasta llegar al frente del cuartel enemigo. La enana, que ya sabemos que está llena de rabia contra el cuchito, usaría su collar mejorado para lanzar un hechizo súper poderoso, y de un solo balazo destruiría todo el cuartel en cuestión de segundos. Y tras su victoria, el prota le diría a sus hombres que se preparen, pues al fin tendrán su tan ansiado descanso. ¡Al fin, vacaciones! Pero en sus sueños, ya que al terminar la batalla, el batallón sería redesplegado a la batalla en las montañas.
Pues resulta que al llegar a la base aérea, el general Erich recibiría a la prota para preguntarle qué tal estaba su batallón, y aunque Urger trataría de advertirle sobre la explotación laboral, ella no se daría cuenta y acabaría diciendo que todos estaban más que mejor, así que los enviarán a otra misión. A mitad de camino, el prota les explicaría a todos qué debían hacer, pues resulta que la Federación estaba actuando un poquito extraño, así que el Imperio habría enviado sus tropas para que se infiltren e investiguen todo lo que puedan. Eso sí, no debían atacar a los enemigos, ya que si no, se iban a meter en otro conflicto. Antes de saltar, la enana motivaría a sus tropas recordándoles que ya se enfrentaron a cosas mucho peores, así que con la moral alta, la misión daría inicio y la 203 se acercaría al campamento fronterizo de la Federación, donde descubrirían que esta nación estaba preparando muchísimas armas, incluso un cañón de artillería ferroviario, prácticamente declarándoles la guerra. Aún así, Tanya les recordaría a todos que no ataquen y que solo se limiten a revisar su equipo por si acaso. Y mientras ella acababa de armar el plan de reconocimiento, el teniente Warren se daría cuenta que el cañón se preparaba para disparar, y aunque trató de avisar a la comandante, no le daría tiempo y la Federación abriría fuego. Al mismo tiempo, los comunistas le declararían la guerra al Imperio, así que el plan de reconocimiento se convertiría en uno de ataque. Toda la 203 alzaría vuelo y, aprovechando la oscuridad de la noche, lanzarían un ataque sorpresa contra la Federación, acabando con un montón de soldados de artillería. Los rojos tratarían de defender el cañón ferroviario, pero como la 203 tiene a la enana de su lado, ellos lograrían volarlo en 1000 pedazos. En eso, el batallón recibiría un mensaje del cuartel pidiendo refuerzos en el frente, pues las tropas enemigas estaban arrasando con la resistencia imperial. Pero en vez de regresar a dar apoyo, Tanya pensaría en mejor atacar la capital de la Federación para así causar una distracción y apoyar de mejor manera a su país. Mientras tanto, los altos mandos imperiales entrarían en caos, pues no saben cómo frenar a los comunistas. Justo entonces el coronel Hans les diría que se relajen y que dejen el desmadre, pues quería proponerles el plan de la mayor Tanya. En un principio todos estarían en desacuerdo, así que Hans le preguntaría al Cuatro Ojos qué opinaba al respecto. Él le diría a todos que estaban hablando de la mayor Tanya de Gurechav, la misma mujer que logró acabar con la capital de Asia y destruir los cuarteles de la República 2 veces. Si ella propuso el plan es porque seguramente podrá lograrlo. Lo único que hacía falta era el visto bueno del cuartel. Pero igual, después de esas palabras, nadie querría probar esa idea tan loca, por lo que el coronel Kurt los interrumpiría para proponer una apuesta y así aprobar la misión. Por otra parte, la pequeña Mari viajaría en un tren escribiendo una carta a su madre y abuela, contándoles que todo ha progresado en la academia militar y cómo su deseo por ser una gran soldado crecía más y más cada día, todo con tal de acabar con el imperio que le arrebató a su padre. Justo entonces llegarían a Moxba, donde el capitán Isaac de la inteligencia del Reino Aliado esperaría para encontrarse con su sobrino William, miembro de los voluntarios extranjeros del Reino Aliado. Él le pondría al tanto a su tío sobre la Unidad Aérea 42, un grupo de gente de todas las naciones unificadas para luchar contra el imperio. Si bien eso no le gusta a Isaac, él admite que no es mala idea, sobre todo considerando que la Federación no tenía magos entre sus tropas, todo gracias a su doctrina comunista. Luego de eso, ambos se irían por su camino y William le diría a sus tropas que estén atentos contra sus aliados, pues no saben qué podrían hacer. Por otro lado, los altos mandos comunistas tendrían una reunión para discutir el reciente ataque imperial contra sus tropas, en donde Lorian, el pelón con lentes de acá, comenzaría a interrogar a uno de los miembros del comité, ya que no hace mucho estuvo en contacto con los embajadores imperiales, sospechando en que quizás él fue el traidor que reveló su plan de ataque, así que se lo llevarían a fuerzas fuera de la sala. Tras la reunión, el pelón se daría una vuelta en su carrito, mientras inspeccionaba, dice, como si le fuéramos a creer, aunque en verdad andaba buscándose una minita, solo que sus gustos estaban medio raritos. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Aunque antes de que pueda pasarse de degenerado, el batallón 203 llegaría hasta la capital y comenzaría su ataque, destruyendo varios edificios en el proceso, aunque algunos serían más fuertes de lo esperado, pero como la misión solo buscaba crear caos, no le darían mucha importancia. Mientras tanto, las fuerzas aliadas estarían practicando un poco su puntería, aunque la sesión de entrenamiento sería interrumpida por unas alarmas avisando sobre el ataque. Mari y los demás verían al cielo del
cual caerían los ataques mágicos de la 203, destruyendo el Palacio Popular como si nada. Tanya entonces le preguntaría a la pelirroja si acaso no tenía algo en contra de la Federación, pues ella habría investigado un poco su pasado, descubriendo que ella venía de la Federación, así que le propondría que den una vuelta por la ciudad para ver si algo le resulta familiar. Por otro lado, las fuerzas extranjeras tratarían de recomponerse después del ataque, pero Mari trataría de tomar represalias, solo que su superior no se lo dejaría, haciéndole caer en cuenta que, como un soldado, primero debe obedecer órdenes antes que emociones. Mientras tanto, el Imperio comenzaría a transmitir un mensaje de advertencia. En eso, el pelón observaría la destrucción que acaba de llegar de la nada, pero antes de que siquiera pueda pensar en qué había pasado, el prota y su escuadrón se pondrían a cantar el himno de su nación, mientras alzaban su bandera en señal de conquista, grabando videos de su éxito y destruyendo aún más estructuras a su paso. Todo esto lo observaría el pelón, quien estaría maravillado con Tanya. ¡Turbiazo! Mari reconocería el himno del Imperio, así que ignoraría las órdenes de su comandante y se lanzaría contra el batallón enemigo ella sola, cortándoles el espectáculo. La enana esquivaría sus disparos para luego contraatacar, pero Mari se defendería. Los refuerzos enemigos no tardarían en llegar y ellos se quedarían asombrados por la velocidad de su compañera, así que solo le brindarían apoyo desde la lejanía. El batallón 203 en cambio se agarraría a plomazos con las fuerzas multinacionales, logrando retenerlos bastante bien pese a ser menos. Al darse cuenta que los enemigos seguramente sean más que un par de batallones, la prota ordenaría la retirada, pero Mari no le dejaría escapar tan fácilmente, por lo que al momento de enterarse que le están persiguiendo, Tanya distraería a su perseguidora para luego darle tremendo golpe en el estómago, arrojándola de su transporte. Pero Mari alcanzaría a reconocer el arma que el rival está usando, recordando todo lo que vivió con su padre, así que haría una última petición a Dios. Eso tomaría desprevenido al prota, quien trataría de acabar con su enemiga vaciándole todo el cargador y logrando destruir su defensa mágica. En eso llegarían los demás de su escuadrón y la pelirroja la sacaría del trance para retirarse. Luego de eso, los compañeros de Mari irían a revisar si se encuentra bien, y aunque está algo madreada, ella se llenaría de coraje contra Tanya y le pediría a Dios que le dé más fuerzas para acabar contra ese demonio que le quitó a quien tanto amaba. Días más tarde, en la capital del Imperio, los coroneles hablarían sobre el éxito de la misión de Tanya, aunque no todos estarían tan contentos, ya que Erich sabría muy bien las consecuencias que traían haber pisoteado el orgullo de la Federación, y eso los dejaría sin la opción de negociar un posible tratado de paz con ellos, cosa que lo molestaría muchísimo. Y ya en la noche, en una base temporal, los del batallón 203 y demás soldados festejarían por el éxito de su misión, y los tenientes del batallón se pondrían pedísimos, y mientras tanto, la pelirroja se acercaría a su comandante para darle un postrecito, aunque ella no lo aceptaría y mejor se iría a dormir, dejando a todos sus hombres que disfruten un poco, pero no al punto que no puedan ser capaces de cumplir con su deber. Igual eso se lo pasaría por los huevos y todos se pondrían más que tomados. La prota trataría de dormir un poco, pero su enfrentamiento contra Mari la tendría bastante intranquila, así que se sentaría a meditar un poquito, cayendo en cuenta que esas habilidades tan rotas que tenía seguramente eran del cuchito. Al mismo tiempo, la hija de Anson estaría preparándose para la batalla, pues piensa darle una lección al Imperio, pero sobre todo a Tanya como de lugar. Claro que su comandante no pensaría igual y le diría que se calme, pues conoce bien su pasado y entiende que ella se está dejando dominar por su ira y sed de venganza, así que antes de salir de la habitación le dejaría algo muy claro. Y aunque él tiene razón, Mari no podría evitar llorar al ver la foto de su padre, pensando en que dentro del Imperio había un demonio que debía ser vencido. A la madrugada siguiente, el prota despertaría a sus hombres, pues el cuartel acaba de enviar un mensaje urgente, por lo que junto al teniente Matthews, la enana analizaría los movimientos recientes del enemigo hacia las fronteras del Imperio, algo que tendría intranquilo al teniente, pues el ejército es muy grande. Claro que Tanya tendría otra perspectiva, y es que el enemigo, al ser comunista, lo más probable era que su ejército no sea muy difícil de repeler. Justo entonces llegaría la pelirroja junto a Warren, y es que las tropas del ejército oriental estaban teniendo problemas para repeler a los enemigos tras ser emboscados, y es por eso que les pedían ayuda al batallón 203. Ellos analizarían el campo de batalla y si el rescate era posible, y aunque el enemigo no era tan fuerte, esta vez deberían negar la ayuda, ya que el departamento de inteligencia también contaba con ellos. Justo entonces la enana se daría
cuenta de algo muy importante, y es que la ciudad de Tigenhof estaba bajo ataque y era un punto clave para el tránsito de trenes, por lo que si lograban rescatarla del asedio enemigo, lograrían controlar un punto estratégico ideal, y así le cumplirían al frente oriental como a la inteligencia. 2 por 1, mis gallos. Por lo que con esto claro, el prota ordenaría preparar la misión de rescate y llevar suministros, y con eso claro, el batallón 203 se pondría en marcha mientras que sus compañeros en Tigenhof aguantaban como podían, solo que el enemigo no pararía de llegar. Justo entonces el batallón del prota llegaría para dar el apoyo y así acabar con el enemigo. Tras la batalla, el mayor Hofen se presentaría formalmente con el prota, y aunque le parece medio raro que su heroína sea una niña, tampoco tendría quejas. Luego de presentarse, ambos irían rumbo al cuartel general mientras discutían sus misiones. Allí, Hofen le ofrecería pagarles las chelas a sus hombres, y aunque ellos beben como si chambearan, el mayor no se iría para atrás, aceptándole el favor. Al mismo tiempo, las tropas de la Federación solicitarían ayuda en el campo de batalla, pero el mensaje sería distorsionado por el orgullo nacional y acabaría sonando como si ellos llevaran la ventaja frente a los altos mandos. Allí, el pelón les revelaría a todos que las fuerzas imperiales estaban usando Tigenhof como base de operaciones, así que les propondría un asalto a gran escala para acabar con los imperiales que se burlaron de su honor. La Federación ordenaría preparar el ataque con todo lo que tengan, incluyendo a las fuerzas multinacionales, algo que a William le parece una pésima idea, igual que su tío que justo estaba allí con ellos. Su sobrino le expresaría el descontento por enviar tropas novatas al frente, aunque poco podían hacer. Mientras tanto, entre los reclutas, Isaac reconocería a la hija de Anson, así que le pediría a su sobrino que la cuide bien en honor a su padre. Por otro lado, la pelirroja iría a buscar a su comandante, pues están siendo atacados por la Federación y las tropas enemigas serían abrumadoras. Tanya no sabría qué chotas estaba pasando, dudando si acaso descubrieron su plan. Aún así, ella ordenaría que todos se preparen para la batalla, alentando a sus hombres a defender la libertad de su patria. Eso sí, el campo de batalla sería una pesadilla total. Olas y olas de fuerzas de la Federación que parecerían no tener fin, arrasando y masacrando al imperio a pesar de estar en desventaja contra ellos. Aún así, el batallón 203 brindaría apoyo aéreo, acabando con los tanques enemigos para dar un ligero respiro a sus tropas. Sin embargo, la batalla seguiría por todo el día. 18 horas continuas de masacres sin cesar. Al caer la noche, el imperio se reabastecería y atendería a todos sus heridos, mientras que el prota y la pelirroja ordenarían el movimiento ágil de las tropas en el frente. Solo que la batalla no daría tregua, ya que la Federación seguiría enviando tropas incluso a mitad de la noche, así que el prota iría a ayudar allí también, por lo que 27 horas después del inicio de la batalla, las fuerzas federales seguirían llegando, y para empeorar las cosas, un grupo de magos de la Alianza Multinacional llegaban como refuerzos. Y si acaso no bastaba, el cuartel imperial también reportaría la presencia de varios cazas, además de bombarderos acercándose al noreste. Pero por más que la situación lo supera, Dani ordenaría a 3 de sus escuadrones que se encarguen de la amenaza aérea, mientras ella y su escuadrón irían hacia la ciudad para acabar con los magos. Allí, las fuerzas multinacionales irían en contra de las tropas imperiales, donde Mari demostraría tener una habilidad excepcional. Solo que antes de sufrir más bajas, el equipo del prota llegaría para acabar con los enemigos. En eso, a Mari le ordenarían atacar el cuartel imperial, pero ella desobedecería las órdenes con tal de acabar con Tanya, quien junto a sus tropas se prepararía para detenerla, pero sin mucho éxito, pues ella les dispararía un rayo mágico poderosísimo, el cual lograrían esquivar. Al ver la sed de sangre en sus ojos, el prota entendería que ella es a quien busca, así que ordenaría al resto seguir defendiendo mientras se encarga de una maga enemiga. Además, los escuadrones antiaéreos tendrían bastantes problemas para lidiar con la abrumadora cantidad de aviones. Sin embargo, su espíritu de guerra se mantendría firme, por lo que Matthews ordenaría el ascenso para tratar de frenar a los bombarderos que estaban esquivando. Mientras tanto, el resto del batallón se hacía cargo de los cazas. Matthews junto a sus otros tenientes harían un esfuerzo extra para llegar a la altura de los bombarderos, y una vez en rango, lograrían derribarlos con un ataque perforante. Los demás aviones se retirarían, pero como aún quedaba infantería con la que lidiar, el teniente ordenaría a todos una reposición sobre la superficie para acabarlos. Mientras que de regreso con el prota, ella se habría llevado a Mari lejos del conflicto, haciendo un esfuerzo por esquivar sus disparos y devolviéndole el fuego cada vez que podía mientras volaban entre los edificios, provocando un caos en la ciudad. En un momento, Mari lograría acercarse al prota, gritándole con toda la ira que sentía por ella que no importaba lo que cueste, ella acabará con su existencia y vengará
a su padre. Pero luego de estrellarse contra un edificio, Tanya no podría creer que una soldado se esté dejando llevar por sus sentimientos, aunque luego de pensarlo bien se daría en cuenta que no era muy diferente de su rival, pues tal como ella, nuestra prota tendría muy claro su objetivo. Ambos continuarían persiguiéndose por la ciudad, intercambiando y esquivando disparos constantemente. En un momento, el prota usaría una iglesia que su oponente dañó para tirárselo encima, creando la distracción perfecta para acercárselo justo a ella y permitiéndole hacer un disparo súper poderoso que provocaría una gran explosión. Aún así, eso no bastaría para acabar con su enemiga, que saldría de entre las llamas farmeando tremenda aura, y de un solo golpe atravesaría la defensa del prota, lastimándolo y mandándolo a volar. Estando en el suelo de la capilla, Mari soltaría un puñetazo tras puñetazo contra el monstruo que le arrebató a su padre, dejándole bastante herido, aunque Tanya seguiría dispuesto de dar pelea lanzándole un cuchillo a la espalda, cosa que enojaría aún más a su rival, quien se lanzaría en contra de ella en un arrebato de ira. Con su pistola aún cargada, Tanya mocharía el pecho de la hija de Anson, seguido de algunos tiros por el cuerpo. Nuestro prota estaría a punto de darle el tiro de gracia, pero no lo haría por culpa de William, que llegaría justo a tiempo para rescatar a su compañera, llevándosela de allí. La pelirroja iría a ver a su comandante cómo se encontraba, pero ella solo pensaría en que debió acabar con esa niña mientras pudo. Por otro lado, Mari le suplicaría a su comandante que le deje regresar para acabar con el demonio, pero él le diría que eso no será posible, pues la Federación había sido derrotada y solo les quedaba la retirada. Noticia que destrozaría el corazón de Mari por no haber podido cumplirle a su padre. En eso, la batalla llegaría a su fin, pero eso no quería decir que la guerra haya terminado. Algo que quería pensar a Tanya en las palabras que hace tiempo le dijo el cuchito, cuando le aseguró que le metería en muchísimos problemas por su incredulidad, y después de vivir toda esta carnicería, ella se resignaría a pensar que su tan anhelada vida tranquila ahora mismo ya solo es una ilusión, algo que jamás podrá tener. Unos días después, la nana hablaría con los altos mandos para pedir una transferencia a un puesto en retaguardia para analizar tácticas de guerra, algo que ninguno de los tres entendería del todo, así que le pediría que sea sincera y se explique. Entonces ella le diría que en el estado actual del imperio ellos serían incapaces de ganar, pues sus tropas no son suficientes para conquistar el territorio de la Federación, además de tener que lidiar con la presencia de soldados de los estados unificados en el cuerpo multinacional. Hans comprendería que el prota está buscando una manera de cambiar las tácticas del imperio, cosa que ella mismo confirmaría, pues ahora mismo no tienen cómo responder de manera adecuada al enemigo. El coronel Kurt no estaría muy de acuerdo, ya que él cree que las guerras se ganan con la fuerza de voluntad, aunque Tanya le explicaría que eso no servía de nada. Con el estado actual del imperio está desgastando y lastimándose. Además, si llegase a ganar la guerra o si llegasen a dominar el mundo en sí, lo único que conseguirían sería simplemente darle una pausa al conflicto, que seguramente estallará de nuevo y posiblemente peor que antes, por lo que con esa perspectiva el coronel Hans le daría permiso para su reasignación en análisis de tácticas de guerra, cosa que el prota agradecería para luego marcharse, y tras eso ella iría rumbo a la iglesia del pueblo y una vez dentro se pondría a celebrar toda contenta luego de al fin haber conseguido su vida tranquila que tanto buscaba, todo mientras se burlaba del cuchito por haber ejercido su libre albedrío. Su jueguito me la peló. Y así pasarían 2 meses en los que los miembros de la 203 no sabrían muy bien cómo relajarse en la retaguardia, a diferencia de la enana que estaba toda alegre con su nuevo puesto tras su escritorio. En eso, ella recibiría una llamada del coronel Hans para informarle que el departamento de estrategias aceptó todas sus sugerencias de investigación, y es por eso que crearían un nuevo batallón mixto, y para ponerlo a prueba tienen que usar a la persona más indicada para dicho puesto, ella. Y así, con los altos mandos contentos gracias a la gran mente militar del prota y sus servicios, y con ella sufriendo una crisis de estrés postraumático, la película y la primera temporada de Saga of Tanya the Devil ya ha llegado a su fin. Mil quesao si quieres que te traiga un nuevo video la próxima semana. Síguenos en Instagram para que tu narcótica por fin te pele. Te invito a que te suscribas a este sensual canal, activa la campanita para que no te pierdas los videos, y recuerden, pórtense bien y ahí nos vemos.